Pero en Pamplona y en Navarra en general, yo creo que en materia de fútbol no tenemos el corazón dividido. Todos somos osasunistas. Sí he jugado a fútbol, yo era más bien taruguete. Claro, la llegada de delanteros técnicos como Van Basten y compañía arruinaron mi futuro futbolístico. Era un lujo. Hoy en día Martín no hubiera terminado nunca jugando en Osasuna. Se lo hubiera llevado el Barcelona o el Madrid inmediatamente, ¿no? Y yo hice la mili con Jan Laporta, que me aposté un bollicao con Laporta. ¿De dónde habréis sacado eso? Yo eso creo que no lo he contado nunca. Pillaron porque si no probablemente estaría todavía en el calabozo. Y eso ya prescrito, ¿no? O sea, ahora si lo cuentas no pasa nada. Eso ya se puede contar. Estaba viendo el fútbol en el Sadar y enfrente estaba Enrique Maya, que era alcalde, y pues le mandé un mensaje en plan de broma. Osasuna y Athletic de Bilbao comparten la pasión por la cantera de Tajonar. Yo creo que esto es algo evidente y es algo que compartimos, por expresarlo de una manera amable. Iñaki Ibáñez, Pachi Puñal, César Cruchaga, Clemente Iriarte, que eran líderes dentro y fuera del vestuario, ¿no? El Foral Fútbol Club. Imaginaos que se hubiera llamado Osasuna Foral Fútbol Club, pues habría sido un problema. Cuando tú dices Osasuna, ya estás diciendo el artículo, es el Osasuna. Si tú dices el Osasuna, estás repitiendo dos veces el artículo. Las cosas funcionan cuando las inventa la gente. Todo lo que es importante en San Fermín lo inventó la gente, desde el chupinazo hasta el encierro, y sin participación de las instituciones. Era de Tafalla, le llamaban Chiquilín porque de chiquito, por lo visto, se parecía al personaje que salía en las galletas Chiquilín, que vivía en una doble fantasía, por una parte de jugador estrella de Osasuna y por otra parte de torero también. Yo le he conocido a Michael Robinson en los bares cuando recién venido de Inglaterra y era un maestro en el campo de fútbol y en la barra del bar también. En tiempos de Franco, cuando había alguna polémica, una convocatoria de una huelga, siempre ponían un partido del Real Madrid o un combate de Urtain, ¿no? el boxeador. Si un día tuviéramos que fundar un equipo de fútbol que no tuviéramos hasta ahora y alguien propusiera Osasuna, ¿quién se mostraría a favor? ¿Quién no querría? Eso es lo que no es normal. No es normal ni es saludable, hablando de Osasuna, nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, ya sabéis, no podrán parar a Pachi Puñal. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio en Osasuna 1920, una nueva charla. Hoy, con sorpresa, estamos en el Ayuntamiento de Pamplona con el alcalde Joseba Sirón. Vamos a hablar sobre Pamplona, Iruña y Osasuna y sobre todo esa conexión tan importante que debe tener el equipo con la ciudad, cómo ha evolucionado en el tiempo, cómo está actualmente y un poco la visión del alcalde sobre esta situación. Y también queremos conocer, obviamente, el lado más osasunista de Joseba Sirón. Bienvenidos a Osasuna 1920, Joseba. Muchísimas gracias por recibirnos y sobre todo por acogernos en este formato de YouTube, digamos, más disruptivo y tan poco habitual en figuras quizás más institucionales. Nada, es un placer teneros por aquí y gracias a vosotros por acordaros. Bueno, y porque también preparando la entrevista tampoco hemos visto tantos lugares donde hayas hablado de Osasuna. Hemos visto algo puntual en Radio Marca, pero no acostumbras, ¿no?, a darte esta visión sobre Osasuna, sobre cómo estás, sobre estos años que han pasado. Pues no me suelen preguntar tanto por Osasuna y es una de las cosas que tengo siempre presentes y en mis conversaciones privadas y con los amigos y demás. Sí. Pues muy bien, Joseba. Bueno, aparte de un poco el contexto Osasuna, también nos gustaría que en algún momento de la charla repasásemos algún capítulo de tu último libro que tenemos aquí, 50 personajes que Pamplona no debería olvidar, vidas ejemplares. También mencionas, digamos, en 3 capítulos un poco el contexto Osasuna y luego, bueno, a lo largo de tus artículos en prensa y otros libros, pues también hay más, así que los repasaremos. Y bueno, Joseba, lo primero de todo, decirte que esta entrevista se gesta en el mejor momento a nivel deportivo de la temporada de Osasuna, así que lo primero que queríamos preguntarte es cómo lo estás viendo este año, si lo estás pudiendo seguir y cómo ves al equipo. Sí, siempre. Sigo Osasuna de una manera u otra, siempre veo los partidos y bueno, con Osasuna ya sabéis que se disfruta y se sufre mucho. Y bueno, este año lo estoy viendo, pues no sé, me gustaría pensar que de menos a más, ¿no? Empezamos la temporada de una manera un poco, en fin, tambaleante, sobre todo las segundas partes, que preocupaba mucho aquellos bajones y aquellos goles de último minuto y demás.
Pero bueno, yo creo que vamos de menos a más. El último partido con el Rayo Vallecano, a pesar de que han dicho, y el entrenador dijo que habían jugado mejor en Girona, pero a mí me gustó. El último partido le vi a Osasuna con ambición y ganando con autoridad. Y eso, pues, fuera de casa, nada menos. O sea que lo disfruté. Creo que vamos de menos a más. O sea, tú has sido de los que ha sufrido mucho en este inicio y que ha sido un poco de la mano de la corriente esta de, bueno, es el principio, tenemos que darle tiempo a Lisi para que el equipo carbure, o a lo mejor estabas en esa otra versión de, bueno, a lo mejor se ha equivocado el club haciendo una apuesta por este entrenador tan joven. No sé cómo has vivido tú también ese tramo más convulso del inicio. Bueno, yo en principio tengo confianza en el equipo técnico de Osasuna. Yo creo que han demostrado los últimos años que están haciendo las cosas bien, y sobre todo en esa paciencia estratégica de Osasuna. No siempre se ha tenido mucha paciencia. No ha sido Osasuna ni desde los tiempos de Ezcurra, de estos en el que la primera víctima siempre era el entrenador. Yo creo que había que darle confianza, hay que darle confianza todavía, y yo creo que las pistas que nos va dando son buenas. ¿Y cómo vive Joseba los partidos? No sé si habitualmente a nivel de ayuntamiento vais al estadio, lo sigues desde casa, ¿te da tiempo con tu agenda de alcalde a hacer seguimiento? Bueno, los he visto de muchas maneras. Los vi muchos años como socio y desde entonces acostumbro a verlos todos, salvo que haya alguna cosa rara. Alguna vez hemos bajado al palco, siempre nos suelen invitar, pero bueno, tiene que coincidir, que podamos y demás. Los veo muchas veces en el sofá, en casa, y los veo también, sobre todo, cuando juegan entre semana, los miércoles, la Copa y todo esto, partidos importantes, los suelo ver también con amigos en la sociedad. Ya que has hablado de la Copa, qué pena, ¿verdad?, que no pudiésemos pasar en esos octavos de final, en ese partido, que en el último segundo nos lo quitaron la Real Sociedad. Sí, después de ir ganando 2-0, la verdad es que fue una pena, ¿no? Una pena, pero bueno, habrá más oportunidades. Queríamos también hablar, Joseba, tú que llevas muchísimo tiempo siguiendo a Osasuna, has vivido a un Osasuna más ascensor, con épocas de éxito, de fracasos, incluso casi de desaparición. ¿Qué mensaje le podríamos dar a los jóvenes aficionados de Osasuna que llevan ahora mismo 7 temporadas viviendo casi en la zona media de la tabla, incluso clasificándonos para competiciones europeas? Sí. Creo que esa expectativa quizás a nivel deportivo se ha disparado, y nosotros desde el podcast siempre nos esforzamos por intentar bajar un poco a tierra y poner un poco de realismo. No sé cómo lo ves. Hombre, pues eso, pues yo les diría que se acostumbren a sufrir, porque Osasuna pues, es sufrimiento, ¿no? Y si hiciéramos una clasificación de los equipos de primera división por presupuesto, pues seguramente Osasuna estaría ahí rondando el descenso todos los años, ¿no? Bueno, pero eso es también Osasuna, cuando hay que sufrir mucho para luego disfrutar cuando las cosas vienen de cara. El otro día leía que el Barcelona en el año 2025 me parece que no ha perdido ningún partido, ¿no? Y eso tiene que ser muy aburrido. O sea, yo creo que lo realmente bonito y cuando realmente disfrutas es cuando, y no te digo ya ganar por 0-4 en el Bernabéu, ¿no? Cosa que ha pasado una vez en la historia, pero para poder disfrutar luego como se disfruta en Osasuna, cuando las cosas van muy bien, hay que saber sufrir también. Es verdad que en esta época tan moderna donde hay equipos como Osasuna que son contados en la liga, que son de los socios, siempre hay un poco el miedo de, oye, ¿en qué momento a lo mejor esto va a cambiar, ¿no? Y te recojo esto que decías antes desde tiempos de Ezcurra, en Osasuna siempre se ha dado tiempo, ¿no?, para que se trabaje, pero ahora, por ejemplo, venimos de 3 años con 3 entrenadores diferentes, y es verdad que en este inicio a lo mejor convulso el aficionado puede pensar ostras, ¿y si en Osasuna de repente cambian las cosas? ¿Y si de repente tomamos una decisión precipitada en quitar al entrenador? Por eso creo que también, haciendo alusión a lo que decía Alus, estos tiempos venideros donde la percepción sobre todo del joven cada vez va cambiando más con respecto a Osasuna, creo que nos deja una ventana abierta a la duda de en qué momento a lo mejor va a cambiar Osasuna o no va a cambiar Osasuna. Esto forma parte de la identidad del club y va a ir siempre de la mano con Osasuna. Bueno, yo creo que Osasuna ahora está viviendo en una etapa dorada, pero no hablo ya del ciclo corto, sino del ciclo largo, ¿no? Desde
Desde que Osasuna subió a primera a principios de los 80, estamos viviendo el mejor momento. Osasuna ha vivido, y yo lo recuerdo de crío, pues peleas con el Tudelano, con el Oberena, por subir a segunda división, ¿no? Recuerdo un partido siendo muy jovencico que fue no recuerdo exactamente qué es lo que era, si era un ascenso a segunda o qué, pero luchando con la Cultural Leonesa, con todos los respetos del mundo, ¿no? Entonces ahora Osasuna está, sin duda alguna, los últimos 30, 40 años son los mejores de Osasuna, y nos está tocando, bueno, pues de vez en cuando algún descenso a segunda, pero sobre todo estamos viviendo muchos más años en primera. Esto no ha sido siempre así, y no tenemos por qué pensar que va a ser siempre así. Es posible que vengan tiempos también duros, ¿no? Hace no demasiado tiempo, además, que los hemos tenido. Cuando vino Martín Monreal a salvar a Osasuna de un posible descenso, nada más y nada menos que a tercera, ¿no? Que hubiera sido un auténtico desastre. Está bien que nos estemos acostumbrando, pero bueno, hay que estar preparados para todo. Es que se me viene a la cabeza equipos como por ejemplo el Zaragoza o el Logroñés, ¿no? Que son estos vecinos de los más cercanos que fíjate qué situación han tenido, tienen, y a saber si van a poder retomar, volver a tocar la primera división. El Murcia creo que también se tuvo que refundar, el Burgos, si no me equivoco, también. O sea, ha habido equipos que han sido algo en primera y que luego pues han terminado, pues eso, ¿no? Como el Zaragoza, ¿no? Una ciudad de 800.000 habitantes, más que todo Navarra, y que está ahí peleando y sin poder subir, ¿no? Yo he ido muchas veces a la Romareda, estaba estudiando en Zaragoza y demás, y he disfrutado de los partidos en Zaragoza contra el Zaragoza, aquellos partidos de rivalidad. Pues hombre, pues no es una buena noticia tampoco, ¿no? Que estén ahí como están. ¿Y qué tenemos entonces de diferentes nosotros para estar ahí? ¿Qué hemos hecho bien durante tantos años? Pues no lo sé, yo creo que se han hecho en general, hemos tenido salbuespen, que se dice en Osasuna, quitando alguna excepción. Yo creo que Osasuna se ha gestionado siempre, o casi siempre, muy bien. Ha habido directivas que han sabido tener los pies en la tierra, insisto, empezando por los tiempos de Fermín Ezcurra, y hasta hoy en día. Y entonces, pues bueno, yo creo que eso es importante. Luego, claro, Osasuna es una seña de identidad para los navarros y navarras, ¿no? Un catalán puede tener el alma dividida entre el Español y el Barcelona, o el Gijón y el Oviedo, no sé. Pero en Pamplona y en Navarra en general, yo creo que en materia de fútbol no tenemos el corazón dividido. Todos somos osasunistas. Te quería preguntar también, Joseba, por una figura a la que sé que tú conoces y que fue un shock para todos los osasunismos cuando se marchó, que es Yagoba Arrasate. Sí. Hemos tenido dos entrenadores, Vicente Moreno, que pasó, no sé si decir sin pena ni gloria, pero bueno... Y no fue malo el resultado final. No fue malo, pero lo tuvo complicado. Y ahora Lisi también lo está teniendo complicado. Ya no tanto hablo a nivel de rendimientos deportivos, sino de conexión con la masa social de Osasuna. Yo no sé qué tenía Yagoba, que nos consiguió embelesar a todos, y qué crees tú que necesita un entrenador de Osasuna a nivel de liderazgo para tener esa conexión. No sé si es que tiene que ser de aquí o qué tiene que darse para que se conjugue otra vez lo que pasó con Yagoba Arrasate. Pues no lo sé, yo creo que Yagoba, que efectivamente es un tipo estupendo, y eso se percibe desde el principio, le ves como una persona normal, una persona que tú te lo podrías imaginar como un vecino rocero o un compañero de trabajo o incluso de tu cuadrilla. Es un tío muy normal, muy de la calle, pero al mismo tiempo es un tío muy listo que supo entender desde el principio cuál es la idiosincrasia de Osasuna, ¿no? El hecho de ser de cerca, no era navarro, no es navarro, pero es de cerca, también creo que le ayudó. Es un tío que cae bien, y además yo incluso personalmente con él tengo alguna anécdota que me guardo para mí de momentos duros aquí en el ayuntamiento, y que él supo ser pues cariñoso, cercano, y eso también se lo agradecí mucho. Te escuchaba en Radio Marca justo cuando se fue Yagoba, que hablabas de un posible segundo match en el futuro entre Osasuna y Yagoba. ¿Crees que algún día llegará? ¿Te gustaría? Ojalá, me gustaría mucho, y además me consta que a él también le gustaría. Sí, ahí lo vemos ahora en Mallorca, en otro modelo completamente diferente, sufriendo también porque a nivel deportivo, bueno, hay bastantes
contratiempos con la plantilla, pero bueno, le deseamos lo mejor desde luego. Yo creo que seguro que se produce y todos lo estamos deseando. Le deseamos lo mejor, menos cuando juegue contra Osasuna. Sí, que además todavía nos queda partido clave contra ellos. Y que ahora mismo están en descenso. Sí. Están en descenso. Y cuando grabamos esto están en descenso. Se habló, justo cuando nos visitó Braulio Vázquez, de una posible carambola, de que si nosotros íbamos mal se destituía a Lisi y el Mallorca iba mal y se destituía a Yagoba y nos volvíamos a juntar antes de tiempo, pero bueno, creo que era demasiado prematuro. En cualquier caso, Joseba, pues lo dicho, ¿no? Yagoba, figura que yo creo que no dejó indiferente a nadie y que nos hizo muy felices. Te queríamos preguntar un poco sobre el nacimiento de tu pasión por Osasuna. No sé si el fútbol era algo que tú practicabas y cómo nace ese osasunismo. Pues yo el primer partido que recuerdo haber visto a Osasuna, yo creo que fue un torneo de verano que me llevó mi padre, siendo yo muy pequeño, y me acuerdo que disfruté muchísimo. Me acuerdo que era contra el Athletic de Bilbao y jugaba rojo. Y además fue un partido muy encendido, muy cálido. Y yo me acuerdo que aquello lo viví. Luego mi padre era muy osasunista, le gustaba mucho el fútbol y yo creo que eso también nos lo transmitió. Y sí, he jugado a fútbol, yo era más bien taruguete, pero jugué en Boscos, en un equipo que se llama Gasteac, fui de los fundadores cuando era Gasteac, cuando era joven. Y bueno, jugaba con mi hermano. Además, mi hermanico sí que había sido bueno, Koldo, era buen jugador. Jugó hasta los juveniles de Osasuna, fue compañero de Lecumberri. ¿Os acordáis de Lecumberri, el líbero de Osasuna en los años 80? Sí. Y fue compañero suyo y él sí era bueno. Y la parte buena era que cuando jugaba con mi hermano me hacía jugar, sabía, me centraba balones. Yo era delantero centro, pero yo era delantero centro estilo los de antes, de Torpedo Müller o Rubes, estos más bien tocho. Y luego, pues claro, la llegada de delanteros técnicos como Van Basten y compañía arruinaron mi futuro futbolístico. Pero sí, me gustaba mucho jugar a fútbol. Sí. En tantos años te ha gustado jugar a fútbol, has seguido Osasuna. Entiendo que esa afición por Osasuna no siempre es valle, siempre hay picos donde pues, esa afición osasunista crece por el motivo que sea. No sé si recuerdas a lo mejor en todos estos años algún momento, a lo mejor no solo por lo deportivo, que a lo mejor hay algún momento emocional que a ti te tocó mucho con Osasuna y que lo sentiste muy fuerte. Hombre, el momento, yo creo que todos los que conocimos el ascenso de Osasuna, me parece que era el año 79-80, con Alzate, aquello me marcó a mí para toda la vida y es el motivo por el que luego me hice socio y habría sido socio de Osasuna igual 8 o 10 años, fácil. Y yo de aquella temporada te diría resultados concretos de Osasuna en el Sadar. Wow. Los recuerdo perfectamente, el 1-0 con el Castilla, que era uno de los gallitos, pero el 6-0 al Huelva, el 4-2 al Castellón, etcétera, etcétera. Fue un año clave. Y sería capaz de deciros hasta la alineación de cualquiera de aquellos partidos, desde la defensa de Marro, Vicuña, luego vino Basauri, pero más tarde, hasta la delantera de Echeverría, Irigibel y Martín, que ha sido, yo creo, emblemática pasando por los defensas y los centrocampistas, si queréis os los digo, todos, no tengo ningún problema. Tíralos, los centrocampistas. ¿Quién era el más jugón? El mejor, sin duda, el que hacía jugar a los demás era Clemente Iriarte, que era el sheriff del equipo. En aquella época, y gracias a la norma de sub-19, empezaron a jugar Ripodas y Lumbreras, que luego fueron en Osasuna grandes jugadores, pero bueno, en la defensa estaba Mina, mítico, estaba Lecumberri, y luego los laterales estaban Macua, que era buenísimo, y Esparza, que luego trabajó aquí en el ayuntamiento en los últimos años. Y bueno, en fin, y ya os digo, la delantera Echeverría, Irigibel y Martín. Aquel año quedó Pichichi de segunda, Irigibel, de segundo quedó Echeverría, de segundo quedó Martín, Monreal, luego uno del Castilla que se llamaba Del Pozo y el cuarto quedó Echeverría. Es decir, de los 4 máximos goleadores, 3 eran de Osasuna. Los partidos en el Sadar eran divertidísimos, claro. ¿Hay alguno de esa época que tú relaciones mucho con alguno de la plantilla actual? En plan, mira, Irigibel es que cómo me recuerda a Raúl García de Haro, me lo estoy inventando. Son muy diferentes. De Irigibel Martín era un lujo. Hoy en día Martín no hubiera terminado nunca jugando en Osasuna. Se lo hubiera llevado el Barcelona o el Madrid inmediatamente, ¿no? Irigibel
pues hombre, era oportunista, como puede ser Budimir, ¿no? Probablemente, y Echeverría es que era todo punto, ¿no? Igual era un jugador que corría 12 kilómetros en un partido en aquel tiempo, ¿no? Como Moncayola. Pero en aquel tiempo la forma física que tienen hoy en día los jugadores es completamente diferente, ¿no? A mí Irigibel es un jugador que me parece que encarna las esencias de Osasuna, ¿no? Se partía la cara literalmente con los centrales y los libres de aquella época. Generacionalmente, Joseba, nos pillas un poco más jóvenes, pero la verdad que... Bastante más jóvenes, sí. Pero todos recordamos, bueno, que yo creo que ese Osasuna de Martín, con Martín subido a la valla, aquella imagen mítica, creo que es uno de los momentos del germen del osasunismo en Navarra, ¿no? Porque hemos visto mucha oscilación. Ahora, justo ayer salía otra vez... el propio Osasuna publicaba que por primera vez en la historia, las 10 primeras jornadas, se superaban los 20.000 aficionados de media en el Sadar. Veníamos de épocas con menos, pero bueno, esos puntos que comentas yo creo que son claves. Quiero preguntarte un poco también, Joseba, precisamente por eso, porque la imagen de Martín subido a la valla ahora mismo es impensable. Vivimos en un fútbol más moderno, el Sadar es mucho más bonito, más espectacular, pero los que acudimos asiduamente, yo creo que hemos notado que ha bajado esa efervescencia. No sé cómo lo ves tú, esa transformación a fútbol show, o si no la ves. Eso es porque te estás haciendo mayor. Osasuna no es lo que era, el Sadar no es lo que era, los Sanfermines no son lo que era, ¿no? La mejor respuesta. El poteo por San Nicolás tampoco es lo que era. Eso empezamos a decir cuando empezamos a percibir ya las cosas de otra manera. Hombre, la gente evoluciona, la gente cambia. El Sadar en su momento tenía un puntillo, hombre, aquello de cuando venía el Real Madrid y venía Juanito, el delantero polémico del Madrid, le sacaron un gorrinico con el dorsal número 7, que era el número de Juanito, esas cosas hoy en día serían impensables, ¿no? Los cánticos, antes cada equipo de fútbol tenía prácticamente los suyos, incluido Osasuna. Hoy se comparte, hoy es todo mucho más global, pero yo creo que el espíritu viene siendo parecido, ¿eh? Yo creo que ese carácter incondicional del Sadar con sus jugadores, esa unión que siempre se decía hace 40 años y se sigue diciendo ahora, tampoco creo que haya cambiado tanto. Cambiamos nosotros. Sí, es que con eso que te iba a decir, que fíjate que a nivel creo que de plantilla y sobre todo de club se siguen manteniendo pues, estructuras muy parecidas a las de antes. El modelo de juego, que es muy vertical, perfil de jugadores de tajonar, que siempre te hacen sentir la identidad del club, perfiles de jugadores como Víctor, ahora que llegan y encajan a la perfección por eso que transmiten. Sin embargo, luego el ecosistema del campo es algo más frío, pero realmente lo que sucede en el campo y los jugadores y los jugadores que encajan son esos jugadores ¿no? pues que sacan pecho, que son de tajonar, que viven el partido con muchas revoluciones como Víctor, pero sin embargo está más frío el campo. Bueno, no sé si está más frío, ¿eh? Yo creo que en esencia y siempre comparando con otros campos y demás, el de Osasuna el Sadar es un estadio, es una afición que nunca deja de animar en ningún momento. Eso siempre se suele señalar. Se señalaba hace años y se señala también ahora. No sé si está más frío. Sí es cierto que, hombre, hubo una época, los años 80 e incluso 90, en que nos estábamos acostumbrando a estar en primera, acostumbrando luego a jugar las primeras veces en la UEFA, aquellas, no sé, los primeros partidos de Osasuna, el primer gol de Osasuna en la UEFA, hombre, pues eso siempre marca. Pero yo creo que cuando llegan las grandes ocasiones, últimamente han sido las finales de Copa, etcétera, hombre, pues yo creo que el Sadar está a la altura de los mejores tiempos. Sí, yo también lo pienso, que necesitamos a veces o estar un poco con el agua al cuello o tener un gran evento para... En los momentos clave el Sadar está a la altura siempre. Que fíjate que los últimos partidos que hemos ganado en los últimos minutos y parece que se vuelve a recobrar este sentimiento de uff, qué bien, que estás hasta el final, que ganas el partido al final, que vuelve la gente a hacer ese efecto de efervescencia. Yo creo que sí, yo creo que sí. Igual lo que sí pasaba antes es que había otros campos que no tenían esos peñas de seguidoras tan calientes y el Sadar sí lo tenía, ¿no? Ahora eso se ha convertido un poco, el ambiente en todos los campos es más parecido de lo que podía ser antes, pero el Sadar siempre ha sido así. Joseba, hablabas en una entrevista de que tuviste que escuchar el primer partido de la UEFA de Osasuna contra el Glasgow en una garita. Me ha parecido entender antes de... ¿De dónde habréis sacado eso? Yo eso creo que no lo he contado nunca. No sé si es alguna anécdota que... Bueno, en cualquier caso, sí, es cierto. Esto sería la primera clasificación de Osasuna.
yo creo que sería el año 85, 86, por ahí, efectivamente, y yo estaba en la mili, estaba en la Academia de Caballería, estaba haciendo milicias, que se llamaban, y yo era socio de Osasuna, pero era el partido, era en el Sadar, no era en Glasgow, yo creo. Y era el año 86, sería, que yo estaba efectivamente, y tenía que hacer guardia. Yo era socio de Osasuna y no me dejaron venir a ver el partido. Y claro, yo me acuerdo que mi reflexión personal fue: si os creéis que me voy a quedar yo sin seguir el partido. Y estaba de guardia en una garita en la Academia de Caballería de Valladolid, y estaba en la garita escuchando el partido. Entonces no había inalámbricos ni nada de esto. O sea, estaba con el transistor en el oído. Y me acuerdo que fue, hombre, pues fue bonito, pero al mismo tiempo fue muy triste, porque Osasuna ganó 2-0. Yo sabía que mis amigos estaban en el Sadar. El primer gol lo metió Rípodas y segundo yo creo que sería Martín Monreal, 2-0. Y yo estaba ahí en una garita triste, sin poder saltar ni poder celebrar, ¿no? Bueno, por no decir que ¿Y estabas solo? Sí, en una garita. Yo era el soldadico de guardia, como en las películas, igual. ¿Y no te pillaron? No me pillaron porque si no probablemente estaría todavía en el calabozo. Y eso ya prescrito, ¿no? O sea, ahora si lo cuentas no pasa nada. Eso ya se puede contar. Lo que no sé es porque eso normalmente desde protocolo no me suelen dejar contar esas cosas. No sé de dónde lo habréis sacado. Yo creo que no lo he contado nunca. Mira, yo te confieso donde lo he escuchado, una presentación, creo que de un acuerdo con personas mayores entre Osasuna y el Ayuntamiento. Ahí hicisteis una pequeña rueda de prensa y por ahí lo he escuchado yo. No estaría la jefa de gabinete aquel día. Creo que era la anterior legislatura. Sí. Y hay otra también que fue también en el mismo sitio, estando en el cuartel, porque yo hice la mili con Jan Laporta, con él. Sí, somos quintos y además coincidimos y además fuimos bastante amiguetes. Y me acuerdo un partido de Copa que jugaba Osasuna en Barcelona, sería el año 86 o 87, que es cuando yo estaba en Valladolid, y que me aposté un bollicao con Laporta a que, fíjate, poco menos que suicida. Osasuna jugaba la Copa en Barcelona y ganó 0-1 Osasuna con gol de Goicoechea, de Jon Andoni Goicoechea, me acuerdo perfectamente, y me tuvo que pagar Laporta ni entonces él era alcalde, o sea, ni entonces él era presidente del Barcelona, ni yo alcalde de Pamplona. Éramos aficionados, él era muy del Barça, y me acuerdo que nos apostamos y gané yo. ¿Y hoy en día mantenéis relación? No mantenemos relación. Yo mantengo relación con algunos amigos comunes suyos. Es difícil mantener con Laporta. Ahora es Joan, en aquella época era Jan Laporta, porque claro, cada vez que... Bueno, imaginaos el nivel que tiene este hombre en las redes sociales. Pero sí que coincidimos en el último Osasuna-Barcelona, que ganó Osasuna la temporada pasada, y me acuerdo que nos dimos un abrazo muy grande porque hacía pues como 40 años que no nos veíamos. Y os contabais esas batallitas de ¿te acuerdas cuándo? Me sacó a colación unas batallas de almohadazos, en los que por lo visto, según me decía él, pues yo tenía bastante protagonismo, vamos a dejarlo así. Esa sí que no la habíamos oído, la verdad. ¿No? Sí, en el corto, Joan Laporta era un buen amigo, era muy piratilla él, y normalmente en esos sitios los formales se ponen con los formales y los no tan formales con los no formales. Joder, buena anécdota, la verdad. Todavía tienen que venir este año, ¿no? Fuimos nosotros. Tienen que venir. A ver si le llega esto a alguno de Laporta. Joseba, también obviamente queremos hablar lo has mencionado un poco antes, ¿no? De Osasuna como ese pegamento de los navarros, navarros y pamplonenses, una comunidad tan plural en sensibilidades, en ideologías. Yo me acuerdo cuando estuve en la final de Copa, la última de Sevilla, la otra era muy joven, lo vi en la Plaza del Castillo en una pantalla grande. Veíamos a 20.000 personas unidas con el color rojo, sin discutir, animando al mismo equipo. La verdad que no solo te emocionaba el hecho de estar viendo a Osasuna en una final de Copa contra el Real Madrid, sino de ver esa unión, ¿no? Y la ilusión que nos hacía estar allí todos juntos. ¿Qué crees que tiene? Porque el Sadar está compuesto de... Pues sí, y es una seña de identidad que nos une a todos y todas, y no hay tantas, porque antes podíamos decir pues los Sanfermines, pero también con el tema que si antitaurinos, que si taurinos tal. En cambio Osasuna yo creo que une sensibilidades, ¿no? Tú si conoces a una persona y te dicen, pues mira, pues este es muy taurino, y dices, pues este será políticamente no sé qué, y dices, no, pues este otro, pues otra seña de identidad del euskera, pues este habla muy bien en euskera, y dices, pues este será
pero si tú dices es de Osasuna, es socio de Osasuna, no te está diciendo políticamente nada, ¿no? Nada. Y eso yo creo que es interesante, ¿no? Y me acuerdo, además, en una ocasión que yo estaba viendo el fútbol en el Sadar y enfrente estaba Enrique Maya, que era alcalde, y pues le mandé un mensaje en plan de broma, te veo un poco agarrotado o alguna cosa así, no sé cómo le puse, y me acuerdo que me contestó, pues esta es de las pocas cosas que nos unen, ¿no? A navarros y navarras. Y es verdad, y espero que siga siendo así mucho tiempo. Antes igual, cuando Osasuna trasegaba en segunda, incluso en tercera, Osasuna tenía que pelearse con el Tudelano, con el Oberena, y entonces, pues claro, pues había... Pero ahora no, ahora Osasuna es el referente indiscutible a nivel futbolístico de toda Navarra. Sí, y es verdad que en otras provincias, bueno, nosotros comunidad, pero en otras provincias que tienen equipo, hay gente que no se siente vinculada. Yo hablando con gente de fuera, no, pues yo no soy del Valencia, no me gusta. Aquí es como, aunque seas de cualquier pueblo, de cualquier sitio, aunque no te guste el fútbol, eres de... Claro, pues una persona que es de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues fíjate, tú eres el Getafe, el Rayo Vallecano, el Real Madrid, el Atlético Madrid. Aquí no, aquí desde Cortes hasta Echalar, pues todos somos, quitando las excepciones que queréis ponerle, todos somos de Osasuna, no hay otro referente igual. Y con esto que comentas de todos somos de Osasuna, que yo comparto todo lo que habéis dicho, tenemos la situación actual donde aparece el actor del Athletic Club a captar mucho talento navarro, sobre todo en los últimos años, que pues acaban siendo perfiles de jugadores muy importantes a nivel español, incluso a nivel internacional. No sé qué visión tienes tú de esto, Joseba, cómo lo vives, si es algo que te afecta o que a lo mejor eres más pasivo. Hombre, yo creo que Osasuna y Athletic de Bilbao comparten la pasión por la cantera de Tajonar. Yo creo que esto es algo evidente y es algo que compartimos, por expresarlo de una manera amable. Hombre, yo lo llevo mal. ¿Cómo voy a llevar que se lleven a un jugador ¿Cómo voy a llevar que se lleven a Areso o que se lleven a jugadores que son de Osasuna? Lo llevo muy mal, pero cuando se lo lleva el Atleti o cuando se lo lleva cualquier otro equipo, no lo llevo bien. A mí me gustaría, no lo voy a negar, un Osasuna que se basara 100% en la cantera de Tajonar y de Pamplona. Yo creo que eso es una aspiración que nos gusta a todos. Todavía me acuerdo alguna ocasión en que salieron a jugar en Osasuna 11 navarros, hace muchos años de esto. Hombre, pues eso es algo que yo creo que nos gustaría a todos, incluso a los del Barcelona, que siempre fichan a los mejores jugadores del mundo, o los del Madrid, les gustaría poder sacar una alineación compuesta por gente de la cantera exclusivamente, ¿no? Bueno, yo entiendo que esto hoy en día es muy difícil, y lo que sí me congratulo es que afortunadamente Osasuna, por término general, cuando ficha muy bien. Pero que se lleven a jugadores de Tajonar, lo llevo mal. Lo llevo mal. Sí. Martín nos hacía una reflexión bastante parecida de que a él sí que le gustaría también que de cara al futuro pues se hiciese un poco más de hincapié en que Tajonar tuviese mucho más que fuese más presente en el primer equipo. Y es verdad que en los últimos años, pues creo que desde Aimar, Errando, Iker Muñoz, que son futbolistas que creo que han sido eje vertebrador de Osasuna, ahora es verdad que tenemos un poco de valle en cuanto a Tajonar y no terminamos de ver esos jugadores que salen. Es verdad que Osambela el otro día viene de una semana donde hace gol, pero... Eso te iba a decir, pero fíjate, ahora mismo en Osasuna tienes, para mí, la estructura que hay que tener, ¿no? Es decir, algunos jugadores fichados de fuera, que son los que marcan un poco la diferencia, ¿no? Que son especialmente buenos. Lo que no puedes traer es jugadores de fuera que lo único que hagan es cortarle la trayectoria a jugadores de casa. Eso no tiene sentido. Pero jugadores que marcan un poco la diferencia, como puede ser el caso de Víctor Muñoz, por ejemplo, pero luego tienes jugadores consagrados de la cantera, como puedan ser, por ejemplo, pues Aimar, ¿no? Aimar Oroz, que es o Moncayola, ¿no? John Moncayola, que son de casa, que mantienen un poco las esencias de casa, y luego yo creo que están saliendo jugadoricos de casa. Errando, habéis dicho, Arguibide, está también Osambela, hay un chavalín también, con perdón, hay un jugador también de la cantera, Pedro Arena, que yo creo que también está destinado a jugar en el primer equipo. Bueno, ese es el esquema, creo yo. Siempre ha habido Osasuna ha ido bien históricamente cuando ha habido jugadores de casa con una personalidad muy marcada, ¿no?
bien fuera Iñaki Ibáñez, Pachi Puñal, César Cruchaga, Clemente Iriarte, que eran líderes dentro y fuera del vestuario, ¿no? Y que ese esquema básico, general, esa estructura, sea de Tajonar, para mí es muy importante. Sí, yo creo que esa simbiosis un poco experimentados de fuera con calidad, con gente de casa, es lo que siempre nos ha funcionado. Sí. ¿Tenéis mucho debate entre gente del ayuntamiento, del partido, hay mucho Atleti sale por aquí, o habláis mucho de fútbol o no? Del Athletic, yo creo que no hay mucho debate. Sí que hay un concejal... De fútbol en general, digo. Borja Izaguirre, que es de la Real, porque él es pero no le señales, por Dios. Pero bueno, pues en fin, hay que perdonárselo al pobre. Pero bueno, no, en general no, yo creo que no. Es cierto que con Enrique Maya hablaba más de fútbol, hablábamos mucho de fútbol, porque él también es osasunista. Creo que Cristina Ibarrola no tiene esas pasiones. Sí, me parece muy interesante lo que dices, Joseba, porque yo creo que yo mismamente o con la cuadrilla o lo que sea, cuando igual no quieres discutir de otras cosas, dices vamos a hablar de Osasuna y vamos a lo que nos une. En fin, bueno, vamos a hablar, Joseba, aprovechando que tú también, parte de alcalde, tú eres profesor, has estudiado historia. Sí. Y bueno, pues has estado mucha parte de tu vida a nivel docente. Este podcast se llama Osasuna 1920. Queremos repasar un poco contigo cómo se gestó un poco el nacimiento de Osasuna en el Café Cuch, en la Plaza del Castillo, que estamos aquí cerca, y bueno, un poco esa importancia de que Osasuna finalmente eligiese que su nombre fuese en euskera, que creo que a nivel profesional es de los pocos equipos, o el único casi que lo tiene. Sí, el único, y además hay que decir que es un nombre en euskera, y además es un nombre bonito en euskera, porque podía haber sido en euskera y ser feo, pero yo creo que es un nombre bonito, ¿no? Bueno, pues efectivamente, como decís, el Café Cuts era, junto con el Café Suizo y luego el Café Iruña, eran los sitios, por así decir, emblemáticos y, no sé cómo decirte, elegantes, ¿no? de la Plaza del Castillo en la Pamplona de la primera mitad del siglo XX. Había entonces, como tantas veces ha ocurrido, con el mismo Zaragoza también ocurrió, había clubes pequeños que en un momento dado se juntan para crear un club que represente a toda la ciudad, y ese es el caso de Osasuna, que entre 1919 y 1920 se juntan la Esportiva y el New Club o algo así, se juntan para crear un club que represente en principio pues, a toda la ciudad. Y bueno, entre las propuestas que se hicieron allí, hubo varias, pues se presentó la de Eladio Silvetti, presentó la de Osasuna, preguntó a su madre a ver cómo se decían una serie de palabras, y entre ellas estaba Indarra, que significa fuerza, y Osasuna, que significa la salud. Y entonces, pues bueno, pues eligieron Osasuna, de lo cual no puedo sino alegrarme, porque entre las alternativas había una que me acuerdo que era el Foral Fútbol Club. Imaginaos que se hubiera llamado Osasuna Foral Fútbol Club, pues habría sido un problema, ¿no? Habría que haber vuelto a fundar otra vez Osasuna. Y sin embargo, Osasuna pues fue un nombre que arraigó, que tuvo éxito, y bueno, hay que debérselo al pobre Eladio Silvetti, que luego, como sabéis, pues terminó muy mal porque fue fusilado en la Guerra Civil. El nombre de Osasuna, Joseba, cuando aparece en los medios nacionales, muchas veces nos llaman el Osasuna, todo muy mal. Erróneamente. ¿Puedes explicar un poco esto? Nosotros no manejamos euskera como nos gustaría, pero explícalo tú si puedes. Pues. Sí, y sin embargo, aunque no sepáis euskera, sin embargo, el Osasuna os suena mal. Y es porque, bueno, es algo que hemos asumido. En euskera el artículo va al final de la palabra en sí es Osasun, ¿no? Y de hecho el Servicio Navarro de Salud se llama Osasunbidea, no es Osasunavidea, es Osasunbidea, porque el artículo va al final, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú dices Osasuna ya estás diciendo el artículo, es el Osasuna. Si tú dices el Osasuna, estás repitiendo dos veces el artículo. Y esto es algo que afortunadamente creo que en los medios nacionales cada vez se oye menos, creo. Sobre todo la gente, ya los comentaristas que tienen una trayectoria dicen Osasuna, lo cual es
es de agradecer. Pero esa es la razón, que el artículo ya está incluido. Te da un poco de pena que el nombre de Osasuna es perfecto, obviamente, como hemos hablado, pero también encontramos a mucha gente internacional de fuera, incluso el propio Michael Robinson cuando llegó a Osasuna, creía que había llegado a la ciudad de Osasuna y no la encontraba en el mapa. No sé si eso lo notáis. Yo creo que si nos llamásemos o Pamplona o de alguna manera nos ubicarían más, tendríamos más nombre, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, muchas veces a la gente de Pamplona, a la gente de Navarra nos parece efectivamente que teníamos que ser conocidos en todo el mundo, ¿no? Y San Fermín ha colaborado mucho a poner Pamplona en el mapa. Pero la anécdota que cuentas es cierta. Recuerdo que Michael Robinson, que fue pues, uno de los primeros fichajes, no el primero, pero uno de los primeros fichajes de extranjeros que vino a Pamplona, el primero creo que fue un tal Pedersen, parece que era. Y cuando le llamaron de Pamplona para ficharle, Robinson era un jugador que lo había sido todo en el fútbol británico. Estaba ya un poco en los últimos años de su carrera, tenía las rodillas tocadas, y cuando le llamaron para venir a Pamplona, él contaba que lo primero que hizo fue coger un mapa de carreteras a ver dónde estaba Osasuna, que además en aquel momento no estaba tampoco, en el momento en el que viene a Pamplona tampoco estaba en su mejor momento. Vino Robinson con Sammy Lee, vinieron dos británicos y fueron muy importantes para Osasuna porque le marcaron a Osasuna mucho. Por lo demás, hombre, yo sí que recuerdo de haberme ido, por ejemplo, a Italia con mi coche de vacaciones y en cualquier sitio veían el escudo de Osasuna y decían Osasuna de Pamplona. O sea que Osasuna es un buen embajador para Pamplona. Y también lo fue Robinson, que es verdad que a pesar de no dar aquí su mejor rendimiento, luego en Canal Plus y demás siempre llevó el nombre. Y ahora le hemos hecho una sala, la sala de prensa Michael Robinson. Sí. Yo sobre todo creo que Robinson vino a Pamplona, se encontró un equipo que estaba acostumbrado a pelear por mantenerse, por no descender, y supo traer esa ambición que tenía él. Era una persona muy competitiva, Michael Robinson. Y luego, bueno, pues lo fue todo como jugador y, como decís, lo fue todo también como comentarista, ¿no? La trayectoria que tuvo posterior, nunca se olvidó de sus orígenes osasunistas. Ya que salen estos nombres, ¿no? Osasuna y Pamplona, tú como alcalde de Pamplona, durante tu mandato, ¿qué líneas a lo mejor podéis tocar para vincular más este nombre de Pamplona a Osasuna y hacer como todavía más sentimiento de pertenencia? Es difícil, porque yo creo que la identificación de Osasuna con Pamplona y de Pamplona con Osasuna es total. Siempre se pueden hacer más cosas, siempre se puede trabajar por vincular más. Ahora mismo Osasuna lleva por todo el mundo el nombre de Pamplona y yo creo que eso está bien, que haya esa simbiosis. A mí me encantaría poder hacer con Osasuna, no sé, por ejemplo, una recepción el día que Osasuna sea campeón de Copa o campeón de Liga. De momento no va a pasar, por lo menos en la Copa, pero bueno, yo creo que todo es mejorable, pero ahora mismo la relación, la simbiosis que hay entre Osasuna y Pamplona y Navarra también es total y absoluta. Es verdad que hemos visto recientemente que vosotros a nivel de ayuntamiento tenéis un acuerdo con Osasuna, un patrocinio, y si no me equivoco, el hecho de que en las camisetas de la temporada pasada estuvieran los 3 Burgos serigrafiados era un poco parte de esa colaboración. Sí. No sé si esto es algo que se renueva año a año. Sí, bueno, Osasuna tiene el Ayuntamiento de Pamplona tiene un patrocinio con Osasuna que es anual, como dices, una cantidad importante de dinero y, por así decir, la contrapartida es, pues, efectivamente, que Osasuna maneje el logotipo de la ciudad de Pamplona en sus camisetas y demás, y también, de alguna manera, que en su proyección pública haga un impulso al turismo en la ciudad. Sí. ¿Qué relación tiene el ayuntamiento con Osasuna? Me refiero a nivel mensual, hay reuniones para, pues, a lo mejor líneas de marketing o líneas de crecimiento de la identidad o cómo funciona. No, bueno, hay una relación, claro, con el área de deportes del ayuntamiento, pues, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el apoyo, por supuesto, del ayuntamiento y de la ciudad a Osasuna, la firma anual del patrocinio que tiene el ayuntamiento con Osasuna, etc.
Siempre desde el ayuntamiento intentamos mantener una vinculación especial en la medida en la que Osasuna pues trabaja el fútbol base, etcétera, ¿no? Porque es la parte, por así decir, más popular del deporte de lo que realiza, del trabajo que realiza Osasuna. Y luego, a otro nivel, cada vez que hay alguna cuestión, cuando ha habido que hacer obras en el Sadar o cuando ha habido que mejorar los accesos, mantenemos una relación absolutamente normalizada. Yo tengo que decir que, como alcalde, mi relación con el presidente de Osasuna, con Luis Sabalza, o con Fran Canal, con el resto del cuerpo técnico y la directiva, es muy buena. Y cada vez que vienen aquí, les recibimos, por supuesto, como en su casa, igual que cuando nosotros vamos al Sadar, nos tratan muy bien. ¿Has notado, Joseba, una evolución? Porque tú entraste, creo que la primera vez en la alcaldía en 2015, justo cuando Osasuna, bueno, pues a nivel de dirección, la verdad que no era el momento más ejemplar. Fuimos portada de Marca, me acuerdo, en fatídico, no sé si era 17 de febrero, con el tema de los escándalos de corrupción, de amaño de partidos y demás. Sí. Y Osasuna, desde ese momento, bueno, creo que cuando tú entras, me parece que ya Sabalza llega enseguida y ha evolucionado muchísimo a nivel de estructura. No sé si tú lo ves de manera positiva eso. Yo creo que el primer ascenso de la alcaldía nuestra, yo creo que fue en 2016. Sí, hubo uno y luego bajamos y luego exactamente, y luego volvió a subir, incluso luego también el femenino tuvo un par de temporadas muy buenas y demás. Bueno, como te digo yo, la relación siempre ha sido muy buena con la directiva de Osasuna. Yo me congratulo muchísimo. Creo que están haciendo las cosas muy bien, como para nota, y desde luego esos casos de corrupción, de amaño de partidos, yo creo que Osasuna como institución está muy por encima de esos casos puntuales de personas que a lo mejor no han sabido estar a la altura de lo que es Osasuna, de lo que significa para Pamplona y para Navarra Osasuna y de la trayectoria ejemplar del club. Es que antes hablábamos de cómo es el osasunista y cómo es Pamplona, y que es que creo que difiere totalmente con los valores que realmente van detrás de un osasunista, ¿no? Ese tipo de situaciones. Por eso, qué bien que ahora nos sintamos más reflejados con lo que está sucediendo ahora. Claro, porque Osasuna, como su nombre indica, siempre ha sido, pues eso, siempre ha sido, pues teño, lucha, son los valores que siempre se han. Igual otros equipos pueden presumir de tener los jugadores más técnicos o más, no sé, de los más ricos, ¿no? Desde el punto de vista del talonario, de los más caros. No es el caso de Osasuna. Osasuna tiene otros valores. Tiene los valores de aquel entrenador Paquito, que la primera vez que jugó en Pamplona contra Osasuna, ese fue con el Valladolid, vino él. Me parece que decía, atacaban como los indios, ¿no? Como por todas partes, ¿no? Eso es Osasuna, ¿no? El juego vertical que decías tú antes y demás. Sí. No, la verdad que no te había escuchado hablar tanto de Osasuna y pensaba que no tenías un conocimiento tan profundo, porque la verdad que conoces muy bien la historia y cómo se ha forjado todo, ¿no? Te quería preguntar, Joseba, tú que has vivido, entiendo que 2 recepciones, la de 2019, cuando subimos, y la de 2016 con Martín, no sé si está, yo creo que sí, que tú también estabas. ¿Qué diferencia es un poco con un chupinazo, la plaza llena? Si lo has visto al mismo nivel. Que yo recuerde, me tocó el ascenso de 2016, estando gobernando, en 2023 también, pero ya estábamos, me tocó en la oposición, y me tocó también el ascenso del equipo femenino a la primera división. Y bueno, es impresionante, es un momento muy, muy bonito, muy, muy emotivo, pero no os voy a ocultar que siempre, cuando ha venido Osasuna al ayuntamiento, y me parece bien además, el alcalde se siente un poco como intruso, ¿no? Porque tú sales ahí al balcón y te das cuenta que lo que está habiendo es una comunión absoluta entre la plaza y los jugadores, y tú estás ahí un poco, pues bueno, tienes que estar, pero sin demasiado protagonismo, ¿no? El protagonismo es de quien tiene que ser, de la gente y de los jugadores, y está bien que sea así. Ahora, es impresionante cómo se llena, con qué facilidad se llena la plaza. Nosotros, que como militantes de partidos y demás, pues hay muchas veces además que te gustaría movilizar a la gente, ves la facilidad con la que moviliza Osasuna a la gente, y es admirable. Siendo ese acto
muy bonito, y además que nosotros lo pudimos vivir desde, pues bueno, de estar en la plaza. ¿Cómo podrías rizar el rizo? Imagínate que el año que viene ganamos la Copa del Rey, hacemos una recepción, llenamos la plaza del Ayuntamiento, ¿y qué más buscamos para que sea todavía más impresionante? Asirón. Bueno, pues yo si me voy al modelo de San Fermín, en San Fermín las cosas funcionan cuando las inventa la gente. Todo lo que es importante en San Fermín lo inventó la gente, desde el chupinazo hasta el encierro, y sin participación de las instituciones. Yo siempre suelo decir que a los sanfermines hay que dejarles volar, hay que dejar que sigan siendo unas fiestas populares. Es lo que realmente diferencia, ¿no?, a San Fermín y a Pamplona de otras ciudades y de otras fiestas, ¿no?, que son populares, que las hace la gente. Y en este caso yo creo que también habría que dejar que sea la gente la que lleve el protagonismo y el ayuntamiento estar, si acaso, como facilitador de recursos y demás. Pero la gente de Pamplona es lo suficientemente imaginativa como para, si el año que viene ganamos la Copa o este año ganamos la Liga, pues yo creo que habría que dejarle a la gente que se ponga creativa. Yo creo que, como bien dices, de manera espontánea a veces, sin saber si vamos a conseguir un título no, porque lo hemos conseguido, pero un ascenso, una salvación, la gente se ha congregado a veces en la Plaza del Castillo o ha hecho conato de congregarse por si pasaba algo. O sea que, como bien dices, yo creo que cuando hay masa, que lo hagan ellos, ¿no?, con control, pero que lo hagan ellos. La gente tiene mucha imaginación y en esos casos está bien que sea la gente la que pilote, ¿no? Fenomenal. Bueno, Joseba, nos quedan un par de bloques más. Pronto te vamos a liberar. Entendemos que también tienes agenda apretada. Nos gustaría también hacer breve mención a otros dos personajes de tu libro. Hemos hablado muy brevemente de Eladio Silvetti. Mencionas también un personaje Chiquilín. Que nosotros tampoco lo conocimos, pero que bueno, vendría a ser como una especie de icono, ¿no?, en la afición de Osasuna. Creo que me pareció leer que era tafallés, ¿no? Era de Tafalla. Sí, era de Tafalla. Le llamaban Chiquilín porque de chiquito, por lo visto, se parecía al personaje que salía en las galletas Chiquilín, y sus hermanos le llamaban así, Chiquilín. Era un personaje de Tafalla, muy entrañable. Yo cuando le conocí era una persona mayor, pero era vigoroso y era un tío con mucho nervio, ¿no? Y bueno, este era un hombre, para quien no ha conocido a Chiquilín, era una persona que venía de Tafalla a ver a Osasuna y se subía en la valla, ¿no?, en la valla, por la parte interior de la valla del campo, y empezaba a cantar aquello de Osasuna. Y bueno, y sobre todo es que además Chiquilín surgía cuando el campo estaba de capa caída, cuando le habían metido gol a Osasuna, cuando el campo estaba frío, y de repente le veías en Preferencia, que era donde me solía poner yo, y luego estaba en Graderío Sur, y de repente lo veías arriba, tenía muchísimo nervio, y bueno, era un hincha de estos a los que habría que haberle... No solo no habría que haberle cobrado la entrada, sino que habría que haberlo patrocinado. Solía seguir también a los partidos de Osasuna, por ahí, afuera, y bueno, era todo un personaje. Sí que es verdad que yo creo que estas figuras ya no se dan tanto. Ahora mismo no tenemos ningún aficionado icónico. Espera, que luego a lo mejor cuando pase esta generación de esta vuelta a Primera División, a lo mejor aparecen algunas figuras. Ahora el tema por protocolos, que si las escaleras, que si no se puede transitar, que si tal... creo que todo está mucho más complejo con eso. Es más complicado, porque ahora de entrada ya si te subes a la valla probablemente venga alguno y te diga que te bajes 6.000 euros. Hombre, fue muy famoso el caso de Chiquilín en un partido fuera de casa, pero no sé decir cuál, que se cayó de la valla y se abrió la cabeza, no se quería marchar, se lo llevaron ya y luego salió con la cabeza vendada y otra vez, imaginaros la gente pues entregada, ¿no? Sí, era una persona muy, muy curiosa y que además despertaba mucho la curiosidad de los que venían al Sadar, ¿no? Y te preguntaban, ¿y este hombre quién es? Pues mira, pues es un seguidor de Osasuna, de Tafalla, ¿no? Bueno, nos gusta y que la gente que quiera puede verlo en el libro, estos personajes populares que sin duda tienen arraigo en el osasunismo. Y también breve mención a V, que estuvo desde pequeño en la Misericordia y que creo que bueno, era una persona que un poco en su imaginario él por momentos creía que jugaba también en Osasuna, ¿no? Era una persona que había tenido una enfermedad muy grave a los 7 años y se quedó prácticamente anclado en los 7 años. Vivió toda su vida, Wenceslao Lecumberri se llamaba, vivió toda su vida en
en la Misericordia hasta que murió y era osasunista a muerte. Y entonces, en su mundo de fantasía, él se imaginaba que era futbolista. Y entonces todos los lunes la gente le preguntaba y le decía, bueno, ¿qué? ¿Vas a jugar este domingo? Sí, ya me ha dicho el entrenador que me va a poner a jugar. Otras temporadas le iba a llamar Kubala, el seleccionador de fútbol, para jugar en la selección. Hasta cuando estaba ya era muy mayor y estaba con bastón, todavía seguía en esa fantasía. Claro, cuando iba por la calle, pues igual había críos en la Vuelta del Castillo jugando a fútbol. Y venga, tíranos un penalti. Y a lo mejor lo tiraba fatal, pero el portero pues fallaba a propósito para dejarle meter gol y todo el mundo aplaudiendo y tal. Era un personaje de esos entrañables de Pamplona, que vivía en una doble fantasía, por una parte de jugador estrella de Osasuna y por otra parte de torero también. También tenía mucha afición a los toros, pero él en sus fantasías pues había sufrido una acogida muy grave y lo había tenido que dejar, ¿no? Sí. Pero el tema de Osasuna lo llevaba especialmente, y cuando Osasuna perdía, le dejaban en la Misericordia, que le consentían casi todo, le decían, venga, quiero llamar al entrenador. Y entonces cogía, levantaba el teléfono y le llamaban a otro despacho de la Misericordia. Y sí, pues soy Alzate o Zabalza o quien fuera, o Bersic y tal. Oye, que no puede ser, esto muy mal y tal. Y entonces, bueno, pues aguantaban el chaparrón y ya está, ¿no? Esas anécdotas me las ha contado mi padre a veces porque él trabajaba en la Misericordia y me ha enumerado a veces esta frase o me ha recitado la de su entierro, que la verdad que me gusta mucho, que es osasunista el primero, pamplonense al 100%, amigo del mundo entero, este sube, va por él. O sea que yo creo que es un gran capítulo y muy interesante, la verdad. Participaba además mucho en aquellas pachangas que se hacían antes de fútbol, ¿no? Que igual partidos gordos contra flacos y este tipo de cosas, participaba siempre y bueno, pues era un personaje entrañable de esos que había antes en Pamplona. Pues perfecto, no vamos a dilatarnos más con el libro, no nos da tiempo. Queríamos hacer una parte un poco más extendida al final, Rubén, con alguna serie de preguntas, a ver qué te parecen, Joseba. La primera sería, ¿qué jugador de Osasuna sería un buen alcalde de Pamplona, de la actual plantilla? De la actual plantilla, ahí me has matado, porque fíjate, bueno, puede ser del pasado. Yo creo que cualquiera de esos jugadores de casa que ha tenido personalidad y que ha liderado, ha habido muchos. Antes hablaba de Clemente Iriarte, pero también, también Pachi Puñal, por ejemplo. Jugadores que han jugado toda su carrera profesional en casa, ¿no? Como César Cruchaga, como Guillermo Sanjurjo. Yo creo que esos podrían ser buenos alcaldes. De la plantilla actual, ¿quién puede ser así una persona que lidera dentro y fuera del vestuario? Pues no sé, probablemente Moncayola, alguno de estos. Tiene que ser un jugador de casa, por lo menos de la cantera, ¿no? Por así decir, de Pamplona. Aimar Oroz, tal vez también. Esos jugadores que desarrollan su trayectoria en casa y saben liderar, ¿no? Yo creo que tendría que ser uno de esos. ¿A quién le darías un gabinete de fiestas populares? Alguien que cada sábado te va a hacer una fiesta a tope en Pamplona. Ahí sí que me voy a ir al pasado Michael Robinson. Michael Robinson, claro, es que yo le he conocido a Michael Robinson en los bares cuando recién venido de Inglaterra y era un maestro en el campo de fútbol y en la barra del bar también. En la barra del pub también era un maestro. Y yo creo que era un personaje que hubiera sido muy interesante a todos los niveles. Lo hemos hablado antes, yo creo que ya está respondida. ¿Qué locura se te ocurriría para celebrar si Osasuna, más allá de los actos tradicionales, consigue algo reseñable que la gente imagine, ¿no? Nada, eso no puede estar en la mano de los políticos, porque al final todo va a ser una recepción o tirar el chupinazo. No, eso tiene que ser algo que a la gente se le ocurra. La gente imaginativa de Pamplona tendría que ser la que lo marcara y nosotros, como institución, obedecer. Tú no estuviste en Chupinazo, ¿no? ¿O sí? ¿Con David García y demás? Estaba en el ayuntamiento, pero no estaba yo de alcalde. Sí. Vale. Ahí mezclo las fechas. A mí me parece muy interesante preguntarte ¿qué le enseñarías tú de lo que has aprendido de política a Osasuna como institución? O sea, de la política hacia Osasuna. Algo que hayas aprendido tú
Yo una de las cosas que he aprendido en la política es que el 99% que trabaja en la política es gente honrada y trabajadora. Y yo creo que eso, el trabajo y la honradez, ¿no?, en ese sentido del trabajo sencillo pero sincero, ya lo tiene Osasuna, pero yo creo que es la mejor lección. Y es algo que he visto yo también en la política, porque no es verdad esa imagen de los políticos que se da muchas veces, que por desgracia es la que más se oye. Claro, un político que lleva toda su vida en la política y se retira al cabo de 20 años o de 3 legislaturas y se va a casa sin haber protagonizado ni un solo escándalo, no abre los telediarios. Lo que abre los telediarios es esa otra parte, ¿no? Y no es verdad que todos los políticos sean iguales, ni muchísimo menos. Eso no es verdad. Pero, por desgracia, sí que es verdad que hay muchas veces que nos llama la atención esas cosas negativas de la política, ¿no? Y yo en la política lo que he aprendido, insisto, es el trabajo, incluso muchas veces sin brillar. Lo que dices de amplificar, ¿no? Vivimos en un mundo de redes sociales donde lo que quieren hacer noticia es lo que sale todo el rato. La noticia siempre es lo malo. Lo que abre los telediarios, si hoy, mañana ha pasado el alcalde de cualquier capital de provincia o de cualquier ciudad importante, se retira después de 3 legislaturas sin un solo escándalo económico, nadie va a abrir la portada del periódico ni del telediario, ¿no? Por desgracia, los que abren son esas otras personas. Y yo siempre digo, me da lo mismo de cualquier ideología, no existen los políticos corruptos, existen las personas corruptas. Lo malo es cuando esas personas corruptas entran en política. Eso es lo malo. Y déjame darte la vuelta ahora. Algo que creas que tiene Osasuna, ya puede ser a nivel de valores o a nivel institución, que te gustaría que tuviese la política. Lo mismo, exactamente. El trabajo desinteresado y el estar jugando en un equipo, porque al final todos son equipos, en el ayuntamiento también, renunciando muchas veces al brillo personal para dar brillo al grupo. Y al mismo tiempo el saber trabajar por un fin común, que en el caso en el que yo me muevo tendría que ser el bien de Pamplona, ¿no? Hablábamos antes de las redes sociales. Tú, Joseba, eres bastante tuitero, ¿no? Y también te... ¡Qué remedio! ¿Cómo te entiendes? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo ves esa exposición? ¿Te sientes cómodo? No, soy torpe. Por aquí está Oyer, que me suele ayudar en estas lides. Yo soy torpe. Utilizo las redes desde que estoy en política. Antes no, porque es verdad que es interesante y hay un debate permanente ahora mismo muy grande, ¿no?, dentro de la política. Y yo creo que, quitando 4 excepciones de todos los partidos, en todas las tendencias políticas, estamos presentes en las redes porque nos consta que hoy en día hay muchas cosas que se debaten online. ¿Qué opinas un poco de que la frase del fútbol es el opio del pueblo? ¿Crees que tiene vigencia hoy en día? No debería ser, pero durante muchos tiempos ha sido, ¿no? Antes se decía, yo eso no lo recuerdo casi, pero en tiempos de Franco, cuando había alguna polémica, una convocatoria de una huelga, siempre ponían un partido del Real Madrid o un combate de Urtain, ¿no?, el boxeador. Ha sido durante mucho tiempo y, sin embargo, lo que sí es verdad es que al día siguiente de que tu equipo gana 4-0 o 0-4 al Madrid, al día siguiente hay que levantarse y trabajar, y los problemas familiares, y los problemas de salud y los problemas laborales siguen ahí, no los cubren. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, el fútbol tiene, como todos los deportes, como todas las competiciones, como todos los espectáculos, su papel social, y es también importante. Disfrutamos mucho con el deporte. Y yo creo que para cerrar, ¿no? Sí, cerramos con una mini sección que ya se le hicimos a Braulio y nos dejó, yo creo que una de las frases más icónicas de lo que nosotros llevamos haciendo aquí el podcast, que las secciones, yo te voy a dar un listado de nombres, ¿no?, y tú quiero que me los definas o que digas la primera palabra que se te viene a la cabeza, pero no una sola palabra. Una sola palabra. ¿Se puede explicar o no? Sí, claro, bueno, sí. Una palabra y luego la explico. Vale, solo faltaría que ahora no te dejásemos explicarte, Sirón. Vamos. Venga, te tiro los nombres. Enrique Martín Monreal. Un lujo. Lo he dicho antes, Martín nunca hubiese podido terminar su carrera de principio a fin como él la hizo en Pamplona, la bruja de campanas le llamaban a este, ¿no?
Como jugador he dicho, ¿eh? Sí. Luego ya como entrenador, pero como jugador. Javier Aguirre. Uy, la banda. Yo de Javier Aguirre recuerdo sus incursiones por la banda, era buenísimo. Corría la banda estupendamente. Lamentablemente tuvo una lesión de rodilla que le apartó, pero bueno, le llevó a su segunda fase como entrenador. Pero yo le veo corriendo la banda. Pedro Mari Zabalza. Pues resultados muy buenos para Osasuna, de las mejores clasificaciones que ha tenido Osasuna. Creo que un cuarto puesto, si no me equivoco, fue con Pedro Mari Zabalza. Sí, ha habido 2 cuartos, Sí. uno con Aguirre y otro Un cuarto y un quinto es posible que hiciera Zabalza. ¿Sabes más? Sí, es que es mi época. Sí, pero luego nos ha tirado a Pedro Arena, que también está pendiente del filial, y ha comentado también que escucha las ruedas de prensa del Isi. Sí, Cuidado. sí. Intento seguir a Osasuna, sí. Yago Arrasate. Carisma. Un tipo estupendo. Un entrenador para una segunda vuelta alguna vez. Ojalá. Alessio Lisi. Bueno, confianza. Hay que tener confianza en este hombre. Empezó tambaleante, pero bueno, yo creo que está dando muestras. Ya os digo, no solo porque el último partido ganara en Vallecas. El siguiente contra el Villarreal puede que pierda, pero seguiré pensando lo mismo. Y luego, que creo que con él van a florecer también jugadores nuevos, como mencionábamos antes, como Osambela, como Argibide, como Pedro Arena y demás. Bueno, hay que darle confianza. Pachi Puñal. Un hombre tranquilo, ¿no? Un hombre tranquilo, transmitía mucha tranquilidad, era uno de esos líderes que ha tenido Osasuna históricamente y bueno, ya sabéis, no podrán parar a Pachi Puñal. O sea que... Oyer Sanjurjo. Oyer Sanjurjo, un hombre de la casa, ¿no? Un tío de casa, comprometido con la casa, hizo de principio a final su carrera en Osasuna, exclusiva, poner el cartel de exclusiva, fue alumno mío y yo cuando jugaba Oyer Sanjurjo siempre solía decir, cuando hacía algún regate, alguna cosa, yo estaba igual en la sociedad viendo el partido, de eso se lo enseñé yo en el patio, solía decir, broma por supuesto, pero yo creo que es un tipo de la casa de esos que dan confianza. Sí, un Oyer Sanjurjo que está muy comprometido también con el euskera, ¿no? Sí, claro. Sí, no sé, ya por último, no sé cómo ves, si crees que el euskera se está introduciendo mucho más en Osasuna. En los estatutos en su día se ponía, ¿no? El castellano y euskera como lenguas, no sé si oficiales, pero lenguas de Osasuna. ¿Cómo lo has visto tú? Pues me parece que sí, que tiene que ser así, ¿no? Yo siempre suelo decir que Pamplona es una ciudad con 2 idiomas, el castellano, en el que estamos hablando con total naturalidad y normalidad, y el euskera, que también nos pertenece. Y además es el idioma más antiguo de nuestra ciudad. Entonces, que el euskera en una ciudad como Pamplona, que tiene 2 idiomas, esté presente en Osasuna, que además es el único club que tiene nombre en euskera, fijaros, Osasuna es el nombre que se da al equipo de Pamplona en un momento en el que decir una palabra en euskera no te marcaba políticamente, ¿no? Y eso tendría que volver a ser así. Si hoy en día tuviéramos que fundar un equipo de fútbol que no tuviéramos hasta ahora y alguien propusiera Osasuna, ¿quién se mostraría a favor? ¿Quién no querría? Eso es lo que no es normal. No es normal ni es saludable, hablando de Osasuna, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que está bien que con naturalidad, sin obsesiones, sin imposiciones, por supuesto, sin apresuramientos, pero este tipo de cosas tienen que convertirse en naturales y normales dentro de nuestra sociedad. Me parece muy bien traída esa reflexión para cerrar el podcast, precisamente por la fecha que se hizo y lo que planteas, ¿no? ¿Cómo sería recibido ahora? O sea, yo creo que nos quedamos con eso, Rubén. No sé si tienes algo más ahí en el tintero. No, a lo mejor le iba a tirar la última de... Es que es la que le hicimos a Braulio, que nos dejó la respuesta icónica. Ahora viene no, el destacazo. y por ver, a ver así no por dónde sale. Le preguntamos que definiese con una palabra Athletic Club. Athletic Club. Madre mía. Hasta ahí vale, fue madre igual. mía. Hasta ahí fue igual. Vale, madre mía. Creo que dijo lo mismo. Es conflictiva la relación y tiene que ser conflictiva. Primero porque somos equipos muy cercanos, con espíritus muy parecidos y como decía antes, siempre con ironía y desde la cordialidad y la broma,
tenemos pasión por los jugadores navarros. Pues muy bien, Joseba. Ya para cerrar, bueno, agradecerte que hayas venido a este formato, que no todo el mundo quiere venir a este formato, agradecer que la figura del alcalde reciba a nuestro podcast. Para nosotros ha sido un lujo. Muchas gracias por tu cercanía, por la de tu equipo y bueno, esperamos que guste a la audiencia, ¿no? Nos venimos un poco más al formato de YouTube y por favor, dejadnos el like. Entiendo que estáis satisfechos, que os ha gustado. Dejadnos la opinión en comentarios de lo que os ha parecido la charla. Y tenemos aquí el libro de Vidas Ejemplares de Joseba Sirón, que es el último que ha sacado. Nos lo va a firmar para nuestra comunidad. El que quiera participar puede dejar en comentario Vidas Ejemplares y los sortearemos. No os he dicho yo que lo trajerais, vamos a desmentirlo rápidamente. Completamente. Dicho lo cual, es un libro de cabecera estupendo y gracias a vosotros por venir, por darme la oportunidad de hablar de Osasuna, que es una de las pasiones de mi vida, y espero de verdad que esta entrevista no os hunda el podcast. Por supuesto que no. ¿Una previsión de clasificación final? ¿Para Osasuna? Sí. Cuidado que venimos ahora... Estamos en un agujero ahí con los puestos de... Estamos arriba de los puestos de no clasificación europea. Vamos a tener que pelearlo con la Real. Todavía queda mucha temporada. Voy a decir quinto, porque eso nos... Venga, va. Oye, el Villarreal está cuarto. Que sepas que yo dije lo mismo, ¿eh? Si quedamos quintos, queremos recepción, ¿eh? Venga, hecho. Quinto, apunta. Quinto, ahí queda, habrá que editarlo. Pues muchísimas gracias. No sé si habrá una próxima ocasión que nos deparará, pero bueno, encantados de haber estado aquí. Y la audiencia, gracias, seguro que habéis estado hasta el final. Lo dicho, el like, suscribiros y ya no sé qué más queréis. Un abrazo. Adiós.